Muy bien. Dios le bendiga, amada iglesia. ¿Quién vive? ¿Quién reina? Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. No nos cansemos de adorar a Dios porque Él es digno de toda alabanza. Amén. Muy alabado es eso. Muy contenta de estar con ustedes nuevamente, amada iglesia. Como le comentaba al pastor, yo he estado sirviendo, como ustedes saben, en el país de mi llamado, pero por una urgencia tuve que regresar. El mismo director me llamó, me dijo, tienes que regresar. Pero ya estoy retornando a terminar mi temporada a inicios de septiembre con la ayuda de Dios. Estoy aquí por un breve tiempo solamente. Y bueno, aprovechando que estoy acá, estoy muy contenta de estar con ustedes en esta mañana. Amén. Les invito a ponerse de pie para lecturar la palabra de nuestro Señor en el libro del profeta Isaías, capítulo 61, versículos del 1 al 4. Isaías 61, del 1 al 4. Leemos un versículo, ustedes, un versículo mi persona, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a predicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Ustedes? A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Todos juntos. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Oremos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, gracias te damos por estar en tu casa de oración para alabar y bendecir tu santo nombre. Que sea, Señor, tu Espíritu Santo quien hable a cada vida, a cada corazón. Seas tú ministrando, dándoles una palabra rema, una palabra de aliento, de exhortación, de edificación. Y tu palabra de fruto 100% para tu gloria. En el nombre de Jesús, toda obra del diablo lo echamos fuera ahora en el nombre de Jesús y proclamamos victoria en tu nombre. Tú recibes toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. El tema de esta mañana es el significado de el Espíritu del Señor está sobre mí. Muchas veces, ¿verdad?, lo leemos, pero vamos a ver una manera un poco más profunda lo que significa esto. Nosotros tenemos que el profeta Isaías predicó alrededor de 700 años antes, ¿verdad? 700 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo le rogaría, ninguna foto mía sale en redes, por favor, ténganlo presente. Yo no salgo en ninguna red social, ¿sí? Entonces, la última sección del libro de Isaías, capítulo 60 al 66, es la última sección de este libro donde se habla de la restauración del pueblo de Dios. El Señor presenta su plan de salvación en beneficio de todo su pueblo y en beneficio de la humanidad. Esto es la salvación al alcance de todas las personas. Y en este contexto, que Isaías 61 es una profecía mesiánica que se cumple también en nosotros. Una de las más poderosas proclamaciones que se hicieron en las Escrituras es referente al Mesías. Y esta misma porción de Isaías 61 lo encontramos en Lucas 4, del 18 al 19, donde el mismo Mesías dijo: hoy se cumple esta Escritura.
Isaías 61, versículo 1 empieza así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esto? El Espíritu de Dios, cuando viene sobre una persona, viene para establecer una obra de restauración total en ella, para establecer, amados hermanos, una obra tan profunda que no lo entiende. Cuando Isaías habla de esta dimensión en Isaías 61, que se cumplió en el Mesías y que ahora se cumple en nosotros, no estaba hablando solamente de un texto que habla de poder y milagros. No solamente es eso. Estaba hablando de un texto que recrea y restaura las cosas, tal como al principio, ¿verdad? Y el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Esto nos recuerda a Génesis capítulo 1, versículo 2, cuando dice que el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas, ¿verdad? El Espíritu del Señor se movía sobre el ungido para que sea un instrumento de restauración en la tierra, y los que estaban deformados del diseño de Dios en sus vidas recibieran la forma correcta a través del Espíritu del Señor. Miren ustedes, cuando en Génesis capítulo 1, versículo 2, ¿verdad? Dice que en el principio todo estaba en desorden, hecho un caos, una confusión, pero el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Y restauró todo, ¿verdad? Ordenó todo conforme el diseño de Dios. Igualmente el Espíritu de Dios sobre nosotros va a restaurar todo, no solamente la salvación, sino va a restaurar todo, volviéndolo al diseño original de Dios, conforme Él nos creó. Vemos tres dimensiones del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Él está dentro de nosotros, alrededor de nosotros y encima de nosotros. Y esta dimensión que dice que está encima de nosotros, ¿qué significa? Nos está diciendo que nosotros estamos investidos, cubiertos bajo el Espíritu, y que Él nos dice: yo te unjo para que tú vayas habilitado a cumplir el propósito dentro de mi plan perfecto. Porque, amados hermanos, no te autoriza hombre, no te autoriza el presidente del Congreso, el presidente de la República, te autoriza Dios, tu Padre Celestial. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermanos? Amén. Y a través de su Espíritu, el Señor nos está diciendo: tú estás autorizado para ir en medio de las naciones, bajo mi pacto, bajo mi unción y bajo mi poder, a cumplir el propósito que yo tengo contigo. Tal como Él dijo en Mateo 28, ¿verdad? Del 18 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero más arriba, el versículo 18 dice que toda potestad les da en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. O sea, nosotros debemos ir, ¿por qué? Por la potestad que le ha sido dada, que tiene nuestro Señor Jesucristo. Él es quien nos envía. Y ahora vamos a analizar qué es lo que significa cada palabra en hebreo. Ruaj, el espíritu, ¿verdad? Comienza así. Ruaj significa espíritu, aliento, viento, soplo, respiración, vida procedente de Dios. ¿Y qué nos quiere decir esto? Lo que nos está diciendo, amados hermanos, es que cuando el Espíritu de Dios está sobre ti, te ha puesto en ti su aliento, su vida, su soplo, su viento, para que todo lo que esté muerto resucite, para que todo lo que necesite ser transformado sea transformado, porque eso es lo que hace el Espíritu de Dios. La misión que Dios nos ha dado, amados hermanos, no se cumple porque hemos sido ungidos y el Espíritu del Señor ha venido sobre nosotros, está dentro de nosotros y alrededor de nosotros
para poner en orden lo que estaba en caos. No según nuestra perspectiva, no según lo que nosotros creamos, sino según lo que el Señor ha establecido. Y traer el orden para que sea restablecido el diseño original creado por nuestro Señor desde la creación. Todo vuelve a su lugar, ¿verdad? Porque todo fue dañado, como ustedes recordarán, por el pecado. Eso trajo una tragedia, un sismo, una crisis, pero Dios en su plan desde el principio diseñó restaurar todo esto para que todos volviéramos al plan original. En Génesis 1:2, ya lo hemos visto, el Espíritu de Dios, dice, se movía sobre la faz de las aguas. Esta traducción en el hebreo, ¿qué quiere decir? Que es como un águila que empolla los huevos hasta que sale la cría. Es decir, el Espíritu de Dios, amados hermanos, no solamente es un toque, no solamente ay, y ahí está, no. El Espíritu de Dios se mueve hasta que el orden sea restablecido, restaurado. Por eso, cuando Dios nos unge, no nos va a enviar lugares donde todo está bonito. Nos va a enviar a lugares donde hay desolación, donde hay vacío, ¿verdad? Donde hay penurias, donde necesita ser restaurado por el Espíritu de Dios. Hermanos, porque como nosotros portamos la luz del Mesías y el Espíritu de Dios está sobre nosotros, donde lleguemos, nos va a utilizar como instrumentos para que el orden y la estructura de Dios sea restablecida. La labor del Mesías en la tierra no fue solo salvación. Solamente es una parte del plan de nuestro Señor. Dios vino a restaurar el orden que se perdió. Y no solo en el hombre, sino en toda la creación. Por eso, en Romanos 8, del 19 al 21, habla claramente, ¿verdad?, de que toda la creación gime, dice. Porque el anhelo ardiente en la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libre de toda la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuánto nos gozamos, hermanos? Amén. Adoremos a Dios, porque este es el propósito de Dios. Esto hizo el Mesías cuando estuvo aquí en la tierra. Dios quiere restaurar, amados hermanos. Por eso es que Dios equipa a su pueblo, a su iglesia, a sus ministros con todo lo necesario para esto. Por eso están los dones que le ha dado. Los dones de sanidad, los dones de hacer milagros, don de sabiduría, don de ciencia, etc. Todo esto funciona, ¿para qué? Para restaurar el orden en las personas. Cuando uno ora en un cuerpo que está enfermo, el orden tiene que ser restaurado dentro de ese cuerpo, dentro de esa vida. La sanidad es devolver al orden al cuerpo, porque así no lo creó Dios. Dios lo creó sano, ¿verdad? Con todas las células, las estructuras, todos los órganos funcionando adecuadamente. Entonces la enfermedad causa una disrupción en eso, pero al orar por sanidad, Dios va a restaurar eso para que vuelva a funcionar adecuadamente como Dios lo creó. ¿Quién nos ha dado ese poder restaurador? A través del Mesías, con su Espíritu Santo, para que un hígado que está desahuciado, ¿verdad?, por la ciencia humana, por la ciencia médica, para que un cáncer terminal, para que una enfermedad incurable según la ciencia, en el nombre poderoso de Yeshua al-Masías, sea restaurado para la gloria de Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Amén. Porque para Él no hay nada imposible. Y esto es no solamente en humanos, esto es en toda la creación.
Porque ustedes recordarán los milagros del Mesías, ¿verdad? Oraba para que los vientos, ¿verdad? La tempestad se calmara, caminaba sobre las aguas. Tiene poder Él sobre toda la creación por cuanto es el Creador. Y no solamente en sanidades, en humanos, también en mascotas, en animalitos. Ustedes podrán haber escuchado testimonios, ¿verdad? Cómo animalitos, mascotitas han sido orados, se han orado por ellos y se han sanado. Porque Dios es un Dios soberano, no solo del hombre, sino de toda su creación. Amén. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso, hermanos? Alabado sea el Señor. Hermanos, nosotros estamos siendo restaurados. Todavía no lo hemos sido completamente. Estamos en ese proceso. Y esta restauración va a ser plena cuando el Mesías regrese. Hermanos, y nosotros cumpliremos lo que es nuestra meta en Efesios 4:13, ¿no? Hasta que todos lleguemos a la plenitud perfecta, conforme a la estatura y plenitud de Cristo, ¿verdad? En sencillas palabras, ser como Jesús. Amén, gloria a Dios. Entonces el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, ¿verdad? Esto viene también, lo encontramos esta palabra, merajefet. Merajefet. Es la palabra en hebreo que significa el movimiento del Espíritu sobre algo que no tiene forma, como el águila que empolla sus huevos hasta que nacen sus crías. Y esto lo encontramos, esta palabra, en Génesis 1:2, y es esta misma palabra, ¿verdad?, que se utiliza cuando dice el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. El Espíritu, hermanos, se pone sobre lo que no tiene forma, como el águila, para de una manera protectora, generadora y vigilante. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Que el Espíritu de Dios está sobre nosotros para protegernos, para generar vida y para vigilar que no nos apartemos del camino del Señor, sino que lleguemos a nuestra meta. Amén. Porque Él ha prometido, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Él no nos deja, Él está con nosotros. Amén. ¿Cuántos damos gloria a Dios por esto, hermanos? Alabado sea el Señor. Él está con nosotros. El Espíritu de Dios no huye del caos. No dice, no, está mucho pecado, no voy a trabajar ahí, ¿no? No, está muy cautivo, no. El Espíritu de Dios no huye del caos porque Él todo lo transforma. Es el único que puede regenerar, dar vida nueva, dar libertad, amados hermanos. Él no huye del caos. Al contrario, Él quiere generar vida y vida en abundancia. No se aparta de lo que no tiene forma, no nos abandona, sino si está ahí para guardarnos, protegernos y darnos de vuelta, llevarnos de vuelta a la forma correcta. Amado hermano o amigo que nos oye, si tienes luchas, Dios está ahí para ayudarte. No importa cuánto hayas caído, Dios te puede restaurar. Cuando el Espíritu de Dios se mueve en algo sin forma, la palabra de Dios establece orden. Y más o menos el mecanismo es, el Espíritu de Dios se mueve, luego Dios habla y después la creación responde ante lo que ha salido de la boca de Dios. Así que el Espíritu de Dios se mueve para preparar una obra de palabra, orden, vida, y la creación responde dando el fruto. La unción de Dios en nuestras vidas es el movimiento del Espíritu en nosotros y a través de nosotros. Miren qué tremendo.
No solo el Espíritu de Dios en medio de nosotros, qué lindo cuando nos gozamos, deleitamos al Señor, cantamos alabanza, Señor, tú eres mi Padre, te adoro, gloria a Dios, sino que se mueve también a través de nosotros, ¿no? ¿Para qué? Para que seamos canales de vida, de restauración, para que el Espíritu de Dios ministre a través de nosotros, para que todo vuelva al diseño original. Hermanos, para hacer su obra aquí en la tierra, no lo podemos hacer solos. Necesitamos el Espíritu Santo. Y aquí es algo que debemos comprender, amados hermanos. Cuando Dios utiliza a una persona, no es el hermanito o la hermanita, es Dios quien está obrando. Nosotros somos solamente un medio, ¿verdad? Un medio que el Señor utiliza. Pero toda la gloria y la honra se la merece Dios. Amén. Entonces, amados hermanos, cuando el Señor nos unge, nos está diciendo, no solo quiero moverme en ti, quiero moverme a través de ti para sanar a los enfermos, para libertar a los cautivos, para levantar, para vendar a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos, para abrir la cárcel de los cautivos, para traer óleo de alegría sobre el espíritu angustiado, para levantar, reedificar las ruinas antiguas. ¿Estamos dispuestos a ser usados por el Señor, amados hermanos? El Espíritu se mueve para sacar el caos interior, el caos emocional, el caos espiritual, el caos familiar, el caos territorial, el caos social, cualquier tipo de caos, y restablecer el orden. Porque donde está el Ruach, donde está el Espíritu de Dios, el caos no podrá tener nunca la última palabra, sino Dios, el dador de la vida. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces el Señor sopla vida y restablece en el orden en los hogares, en los cuerpos y en toda la creación. Eso es lo que hace el Ruach, ¿verdad? El Espíritu. Pero ¿qué más dice? El Espíritu de Jehová, el Señor, ¿no? Adonai. Aquí viene. Adonai. Adón significa Señor. Adonai, unos lo traducen como el Señor y otros lo traducen como mi Señor. Y eso es importante entenderlo. Porque significa, nosotros decimos Adonai, estamos diciendo mi Señor supremo, mi amo. ¿Qué es Señor? El que gobierna en mí, ¿verdad? No es que yo me mando como yo quiera, sino lo que dice mi Señor, mi amo. Amén. Recuerden que nosotros venimos a Jesús, lo aceptamos no solamente como nuestro Salvador, sino también como nuestro Señor, ¿verdad? ¿Y qué implica esto? Que Él nos va a gobernar. Entonces, hermanos, Adonai. Porque cuando nosotros decimos mi Señor, Adonai, nos habla de señorío, autoridad, gobierno, soberanía. Porque cuando el Espíritu de Dios está sobre ti, estás bajo el gobierno de Dios, del Creador, del Todopoderoso, del Elohim, ¿verdad? La unción no es independiente, no es algo emocional, no es algo de un día. Es estar bajo el gobierno del Mesías, bajo su autoridad, bajo su sujeción, capacitados para cumplir su propósito. Hermanos, cuando el Señor te unge, te está diciendo, te estoy separando para mí. Tú estás bajo mi gobierno, bajo mi autoridad, bajo mis instrucciones, porque el Espíritu es quien unge y también quien lo gobierna. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque, ¿verdad? Esta palabrita
sobre mí, primero alay, alay en hebreo significa sobre mí, que viene de la raíz al. Y esta raíz al, ¿qué significa? Yo estoy en una posición superior a la tuya. El Señor nos está diciendo, de ahí que Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Amén. El Señor está en una posición superior, Juan 15:5. No solo eso, también significa, yo reposo y me quedo contigo, estoy sobre ti. El Señor ya no nos visita como visitaba en el Antiguo Testamento. Venía sobre un momento, ¿verdad? Sobre reyes, profetas, sacerdotes, sino que con el nuevo pacto, el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos hizo herederos de un nuevo pacto, y el Señor ahora no nos visita, sino que está en nosotros. Somos tabernáculos del Dios viviente. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Él está con nosotros 24 horas al día, los 7 días de la semana. Es el único que está 24/7 con nosotros. Y eso lo dijo Jesús, Mateo 28:20. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, hasta que sea cumplida la misión que Dios tiene contigo. Amén. Cuando le damos gloria a Dios, Él está sobre nosotros, Él está con nosotros, no nos deja. ¿Qué dice? El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿Por qué? ¿No? Ayan, del hebreo ayan. ¿Qué significa ayan? Por cuanto, para, por causa de, porque. Hay una causa. Recuerden que Dios es un Dios de orden. Todo tiene una causa para el Señor. Hay una finalidad, hay una misión. Isaías 61, hermanos, se reconoce. Si usted está bajo Isaías 61, no se conoce, ¿verdad? Porque tengas un ministerio, porque haces milagros, ¿verdad? Porque el Señor te utiliza para sanidades. No, sino por el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Esto tiene que ver con nuestro carácter. Mateo 7, del 15 al 20, Jesucristo dijo, ¿verdad? No por los milagros los conoceréis, sino por sus frutos. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol que da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Para que la naturaleza del Mesías se refleje en tu vida, hay una clave. Tienes que morir. Tenemos que morir a nuestro yo, a nuestro ego, a nuestras pasiones, para resucitar juntamente con el Mesías y Él se refleje a través de nosotros. Amén. ¿Estamos acá, iglesia? Mateo 7, del 21 al 23, miren, son palabras bien fuertes lo que dice el Señor. No todo el que me dice, Señor, Señor, estará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Miren qué tremendo. No son los milagros los que dicen que el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Es el carácter del Mesías manifestado a través de nuestras vidas. Y no hablamos de ser perfectos porque nadie es perfecto, ¿verdad? Sino de una vida sometida al Señor,
que escucha la voz del Señor para ir por el camino que Él ha trazado. Por eso es necesario morir permanentemente en nuestro yo para que el Espíritu de Dios se pueda mover a través de nosotros. Obviamente, eso llevar las buenas nuevas, traer sanidad. Comienza a activarse los dones de liberación, consuelo, restauración, reconstrucción y lo que hizo el Mesías. Lucas 4, 18 al 19, también lo tienen que hacer la iglesia del Señor. Entonces, amados hermanos, nuevamente vamos a leer Lucas 4, 18 al 19 para que nos quede claro qué es lo que espera el Señor de nosotros. El Espíritu del Señor está sobre mí, cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me enviaba a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cuando el Espíritu del Señor vino sobre el Mesías, afirmó que el Señor era perfecto, no dio testimonio. Y que Él lo que hacía era lo que veía hacer a su Padre, eso lo dijo Jesús. Y que se humilló hasta la muerte más terrible que había en esta época, una muerte de cruz. Ser ungido, amados hermanos, es mucho más que tener un ministerio. Significa cumplir la voluntad del Señor, con vicisitudes, con obstáculos, aún con dolores quizás en el cuerpo. Le dices al Señor, heme aquí, envíame a mí, a donde tú me envíes, yo iré. Cuando dicen amén, hermanos, cuando dicen amén, yo iré donde tú me envíes, Señor. Amén. Cuando Dios nos unge, nos está separando para un oficio. La unción con aceite en las Escrituras era una señal visible de que alguien estaba apartado por Dios. Ustedes recordarán, ¿verdad? Se ungían con aceite a los reyes, a los profetas, a los sacerdotes. Igual, cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, Él está diciendo que esa persona me pertenece, está apartada para mí. Dios me ungió, significa Dios me separó para una función santa, sagrada, dentro de su propósito. Él me consagró. Y aquí es importante algo comprender, hermanos. Si tú no amas a la gente, si no quieres ayudar a nadie, si solamente piensas en ti, entonces no puedes ministrar. Porque ministrar significa servir. Nosotros estamos puestos para ministrar, para servir, para amar, para lavar los pies de los otros, para ir a las naciones, a sanar a los que están enfermos y ayudar a aquellos que están cautivos, sean libres por el poder de Yeshua el Mesías. Para mostrar al Mesías en todo lo que tú haces, sabiendo que nuestra recompensa no está en una tierra corrompida, sino en aquel que nos ha dado la vida eterna. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermanos? Nuestra recompensa no es con oro ni plata, sino la tenemos allá, en la Nueva Jerusalén, vida eterna con Dios nuestro Padre Celestial. Tú sabes que estás viviendo en la dimensión de Isaías 61, cuando sirves a los demás. Eso es fruto de haber sido ungido por el Señor. Sigamos. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque mi ungió Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas. Me mandó a hacer lavaser. En hebreo, lavaser significa anunciar las buenas nuevas. Lavaser viene de la raíz basar, que significa traer noticia, proclamar las buenas nuevas. Y ahí viene evangelizar.
Porque el ungido no inventa su mensaje, está sometido al dueño del mensaje, que es el Dios Todopoderoso. Es un privilegio ser un embajador de nuestro Señor en esta tierra. Como dice 2 Corintios 5:20, porque somos embajadores tuyos. Amén. No es el Papa, amados hermanos, somos cada uno de nosotros los rociados por la sangre de Cristo, quienes representamos a Cristo aquí en la tierra. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Amén. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Y como embajadores aquí en la tierra, ¿qué quiere decir? Que cuando la gente nos mire, sea como mirar a Cristo, amados hermanos. Cuando la gente nos escuche hablar, sea como si escuchara hablar a Cristo. Cuando vea nuestros actos, sea como si viera los actos del Mesías. Anunciar las buenas nuevas. ¿A quién dice? A los anahuim, en hebreo, que lo traducen como pobres. Porque el Señor tiene una predilección por los pobres. Porque la mayor parte de gente de este mundo son pobres, ¿verdad? Pero esta pobreza no significa solamente, amados hermanos, escasez material, no. Sino yendo a lo que dice Anahuim, a los que tienen ausencia en el diseño, los que están deformados por el pecado, es decir, a los perdidos. A ellos nos envía el Señor a predicarles las buenas nuevas, a los humildes, a los afligidos, a los que están quebrantados por sistemas injustos. Hermanos, porque una persona puede tener muchas casas, muchas riquezas, pero ser un pobre en su corazón porque no ha conocido al dador de la vida. Dios nos ungió para proclamar las buenas nuevas a los que están enlutados, abatidos, a los que ni siquiera saben que necesitan de Dios, porque se creen autosuficientes. Dios está buscando a los perdidos. No solamente de mi ciudad, no solamente de mi país, sino de todas las naciones. Y una de las claves más grandes que el Espíritu del Señor está sobre ti es porque tienes compasión. Como dice Mateo 9:36, y al ver las multitudes, ¿verdad? Los miró con compasión. El Señor siente compasión por la humanidad. Por eso es que vino a este mundo. Sufrió como hombre. Siendo Dios, sufrió como hombre, 100% Dios, 100% hombre. Y murió en la cruz del Calvario, en nuestro lugar. Y resucitó al tercer día para que pasemos de muerte a vida, de tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Amén. Alabado sea el Señor. Necesitamos tener compasión, porque la compasión del Mesías debe estar en tu vida. Tienes compasión para aquellos que sufren. Isaías 61 revela lo que Dios desea que hagamos. Revela la misericordia, la compasión de Dios, revela el deseo del Padre. ¿Y a quién debemos anunciar las buenas nuevas? A los pobres, dice. ¿Qué más? A vendar a los quebrantados de corazón. A vendar, ¿verdad? Esta también es una palabra bonita. La jabosh significa limpiar o tratar una herida con vendas. Limpiar o tratar una herida con vendas. No solo es lavar. También es cubrir a aquel que necesita ser guardado. Cubrir esa herida para que sane, dando amor, atención, como lo hizo el buen samaritano. ¿Se acuerdan? Recogió al moribundo, lavó, vendó sus heridas,
Lo llevó a un lugar, a un hospedaje, dio dinero, ¿verdad? Para que se recupere. No solamente estoy contigo un ratito y ya, Dios sabe, a lo que puedas. No, estoy contigo hasta el final del proceso. Vendar, eso significa vendar. Lo que quiere el Señor que nosotros hagamos. Abrazar Isaías 61 es abrazar y asumir el deseo de Dios como mío. Eso es tener un corazón conforme al de Dios. Un corazón que ama lo que Dios ama. Tratar, vendar a mi hermano cuando falla, no destruirlo. Y amarlo, abrazarlo, levantarlo y ayudarlo a que vuelva al camino. No seamos fariseos viendo la paja en el ojo del hermano y no la viga que está en nuestros propios ojos. Que no les importa humillar, destruir ministerios, destruir vidas. Eso no hace un ungido de Dios. Recuerde que vamos a dar cuentas de todo lo que decimos y hagamos. Como el Señor dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Así como te gustaría ser tratado, tú trata a los demás. Y ese lahabosh, ese vendar, ¿a quién lo va a hacer? Dice, a los quebrantados de corazón. Nishbar lev, en el hebreo, Nishbar lev, que significa corazón quebrantado o corazón roto, fracturados por dentro. Lev significa corazón. Hermanos, Dios quiere que vayamos a aquellas personas que están quebrantadas, fracturadas en su centro, fracturadas en sus pensamientos, en su voluntad. Un quebrantado de corazón es aquel cuyo centro interior se volvió pedazos y tiene rota su identidad, su voluntad, su percepción de Dios, su esperanza. Sanar al que tiene el corazón quebrantado es ayudarle a restaurar su centro a través de la obra del Mesías y que ese corazón sea vuelto en las manos del alfarero para que lo reconstruya. Ahí estamos enviados, amados hermanos, a los quebrantados de corazón. Y miren ustedes, una persona quebrantada de corazón, con una depresión tan grande, puede llegar al suicidio, matarse por sus propias manos. Ya una vez, ¿verdad?, compartí con ustedes lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Cada 40 segundos una persona se quita la vida con su propia mano. Cada año más de 720,000 personas se quitan la vida por su propia mano, porque están quebrantados. Su yo, su centro está hecho pedazos, no tienen esperanza. El Señor no quiere que esto sea así, quiere que nosotros los rescatemos. Y quizás hay alguien, ¿verdad?, que está presente, que está escuchando en las redes sociales, que quizás está pensando o ha pensado en un suicidio, en quitarse la vida, que está pensando que no sirve para nada, es un quebrantado de corazón. Le puede ayudar un psicólogo, un psiquiatra, pero su ayuda es poca. Quien puede restaurar su corazón y llevarlos y vendarlos y llevarlos a una libertad perfecta es solamente nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Entregue su vida a Él y Él va a vendar su corazón roto. Y también nos quiere utilizar a cada uno de nosotros para poder hacerlo. A los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Licro de error. Licro significa leer, llamar, proclamar. Deror, libertad, liberación. Licro de error vendría a ser proclamar libertad o pregonar la emancipación. En la Biblia, amados hermanos, se refiere al contexto del año del jubileo, en Isaías 61.
Un ungido de Dios es alguien quien proclama la palabra, el evangelio del reino. Jubileo significa liberación de esclavos, regreso a la heredad, descanso de la tierra, restitución, cancelación de deuda, liberación, recuperación del orden familiar y territorial. Hermanos, ¿y saben cuál es nuestro jubileo? ¿Quién es nuestro jubileo? Jesucristo es nuestro jubileo. Amén. Porque Él nos liberó de la esclavitud para hacernos hijos de Dios. Nos regresó nuestra heredad, nos dio herencia con nuestro Padre. Nos dio descanso, restitución, canceló la deuda a través de su muerte en la cruz del Calvario. Nos liberó del pecado y la potestad de las tinieblas. Recuperó el orden familiar y territorial para cada uno de nosotros. Eso es lo que hizo nuestro Señor, es nuestro jubileo. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermanos? Alabaos el Señor. Deror es una libertad que nos saca de esclavitud financiera, física, moral, relacional. Es regresar al origen, volver al diseño. ¿Usted se imagina todo lo que significa Isaías 61? Toda la profundidad que esto tiene. Cautividad es esclavitud. Solamente se sale de ella cuando regresas al diseño original. El diseño original es de que estás en paz con Dios, que estás sano, que tengas lo necesario para cumplir tu propósito que el Señor te ha dado. Caminar con una familia llena de la gloria del Señor, porque este es el propósito, el diseño de nuestro Padre. El enemigo vino, el ladrón vino para robar, matar y destruir. Jesucristo ha venido para que tengas vida y vida eterna. Amén. Ese es el diseño de nuestro Señor. El propósito no es lo que yo hago, es parte de la identidad. Predicar libertad ¿a quién? A los cautivos, Shebuim en hebreo. Personas prisioneras. En el contexto de Isaías 61 evoca el exilio, pérdida de tierra, pérdida de identidad, pérdida de libertad y dominio del extranjero. Espiritualmente hablando, apunta a todo estado de una persona que ha sido tomada, retenida, limitada por algo contrario a la voluntad de Dios. A veces por falta, ¿verdad?, de perdón, de rencores no resueltos. Hay personas cautivas que necesitan ser liberadas, que ya no pueden, ¿verdad?, reaccionar por sí mismas. Son cautivos del alcohol, son cautivos quizás de la droga, de la pornografía, de la homosexualidad. Son cautivos, ¿verdad?, y necesitan ser liberados, son cautivos del pecado. Y Jesucristo quiere darles esa libertad y nos ha llamado para nosotros proclamar libertad a los cautivos, que hay libertad en el nombre de Jesús. Pekaj koaj, pekaj, con los ojos abiertos, vigilante o apertura, koaj, fuerza, poder o energía. Pekaj koaj significa apertura de los ojos o apertura de una prisión, ¿no? Donde dice, para abrir los ojos de los ciegos, ahí se emplea pekaj koaj, apertura de los ojos o apertura de una prisión. ¿Cuántas prisiones en que puede estar el género humano? El Señor los quiere liberar. Se usa tanto para la potencia física como para la fuerza interior o capacidad de hacer algo. Apertura de ojos, ¿verdad? Como dice Lucas 4. Dios te ha llamado a abrir los ojos de los ciegos. Hay personas que no pueden salir de su zona de cautiverio porque están ciegos espiritualmente. Tienen vendas espirituales en los ojos. Y Dios quiere quitarles esas vendas y quiere utilizarte a ti para hacer esto en el nombre de Jesús.
Dios te ha puesto, amados hermanos, para todo esto. ¿Qué más dice? A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿A qué se refiere el año de la buena voluntad de Jehová? En el contexto de Isaías 61 se refiere al año del jubileo, porque hay restitución, hay liberación, hay redención, ¿verdad? Y hemos visto que aquí en nuestro jubileo Jesucristo. Por tanto, el año de la buena voluntad de Jehová, ¿cuál es? ¿Cuándo es? Empezó cuando Jesucristo dio su vida por nosotros. ¿Cuál es el tiempo aceptable? El día de salvación. ¿Será en 10 años? ¿Será cuando gane $10,000 y ahí ya pueda suplir todas mis necesidades? ¿Será cuando termine mi carrera, mi profesión, mis estudios secundarios, maestría, mi doctorado? Cuando sea ministro de Educación, de Salud, presidente de la República, congresista. Hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo aceptable porque Jesucristo lo pagó en la cruz del Calvario. Amén. Alabado sea el Señor. A proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Versículo 3. A ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Hermanos, Dios nos ha dado un aceite de gozo. Dios te ha puesto a ti, te ha enviado para que donde haya ceniza, pongas tu gozo. Donde haya luto, pongas paz. Donde haya abatimiento, haya alabanza. Donde haya ruina, haya restauración. Y donde haya vergüenza, haya honra. Dios nos ha dado un aceite de gozo. Shemen sazón. Shemen, aceite, grasa. Aceite de oliva, unción. Usado para consagrar a reyes y sacerdotes. Grosura o riqueza simboliza abundancia y bendición en la tierra. Sazón, alegría, felicidad, júbilo. Por eso Shemen sazón significa aceite de gozo. Dios nos ha dado aceite de gozo para que traigas gozo a otros que hoy están en tristeza, en depresión. Si tú has decidido someterte bajo el gobierno del Espíritu y portar la naturaleza del Mesías en ti, miren el seguimiento. El Mesías es el ungido. Entonces, tú estás ungido. Así lo dice Juan, ¿verdad? Entonces, Isaías 61 también es para ti. Y cumpliremos Lucas 4, del 18 al 19, a través de su Espíritu. Isaías 61, 4. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Miren qué tremendo. Dios nos ha llamado no solamente a restaurar lo presente, sino también lo pasado. Reedificarán las ruinas antiguas y esto trae a mi corazón el país de mi llamado, que como ustedes saben cuna la iglesia primitiva y ahora que quedan ruinas, ahora el 99,8% de su población, ¿verdad?, no conoce al Señor. Donde estuvo Antioquía de Siria, las 7 iglesias del Apocalipsis, Capadocia, Galacia, Éfeso, donde se hacían muchos milagros y sanidades. ¿Qué queda ahora de eso? Pero Dios nos ha llamado a restaurar las ruinas antiguas, amados hermanos. Ese propósito lo tiene el Señor, no solamente lo presente, sino también lo pasado. Debemos hacerlo, cumplir el propósito del Señor. Y esto viene de Banaj, que significa construir, edificar, levantar. Esta palabra Banaj se relaciona con la raíz de la palabra Ben, que significa hijo.
porque los hijos que somos nosotros representan la continuidad de la casa, del linaje y del futuro. Nosotros seguimos el legado del Mesías, amados hermanos. El Espíritu de Dios está sobre nosotros por cuanto nos ha ungido para seguir el legado del Mesías aquí en la tierra. Les invito a ponerse de pie. Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque a veces, Señor, nosotros leemos, mi Dios, y no sabemos todo lo que significa, mi Dios, lo que el Espíritu de Dios está sobre mí y el propósito que tú tienes para con nosotros. Gracias, mi Dios, por tu misión, mi Señor, porque tú estás sobre nosotros no solamente por estar, sino con un propósito. Y tu propósito, mi Señor, es que se proclamen las buenas nuevas. Vendar a los quebrantados de corazón, liberar a los cautivos, dar vista a los ciegos, proclamar el año agradable del Señor, que las ruinas antiguas sean edificadas, que seamos gozo y alegría, Padre Santo. Ayúdanos a cumplir tu propósito, mi Dios, a no ver las circunstancias, mi Dios, terrenales, sino a ver tu propósito eterno y caminar en esto, mi Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice, Señor, a los pastores, a cada miembro de esta iglesia, Señor, y que podamos cumplir tu propósito aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Amados hermanos, yo no quisiera pasar este día